Bienvenidos al podcast de la revista Pensamiento, Palabra y Obra, la Universidad Pedagógica, la Facultad de Bellas Artes. Les habla Andrés Fonseca. Yo soy profesor de la maestría en Educación, Arte, Educación y Cultura. Y también hago parte del comité que integra esta revista, que llevamos en el número 32 lanzados hace muy poco acá en Bogotá. Eh, y bueno, para esta ocasión, pues tenemos a nuestro invitado con el que vamos a hablar, llamado Johnny Guerra, que él es doctor en Artes y Educación por la Universidad de Barcelona y también es profesor de la Universidad de las Artes en Guayaquil. Así que bienvenido, Johnny, a conversar un rato sobre tu artículo. Hoy hablaremos con él de un artículo muy especial que salió en la revista en el número 32 llamado Inmersiones Comunitarias. Eh, el título exacto es La inmersión educativa, ¿cierto? Comunitaria, como experiencia de Correcto. aprendizaje con estudiantes en la carrera ya de Pedagogía de las Artes y Humanidades. Entonces, bienvenido, Johnny, a que conversemos un poco sobre este texto y qué alegría que nos encontremos un rato acá. Andrés, muchas gracias. Buenos días a todos los que escuchen este diálogo, esta conversación. Para mí es un honor estar aquí. Siempre he tenido de referencia a la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, me animé a compartir con ustedes esta experiencia sobre a lo que hago en la Universidad de las Artes, mi trabajo, que es itinerarios, laboratorios de práctica pedagógica, de lo que se conoce como las prácticas preprofesionales que los estudiantes tienen en esta carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades. Y bueno, Johnny, de eso hablaremos entonces, de estas prácticas y especialmente de estas inmersiones que me parecen a mí muy poderosas. Yo también he tenido la posibilidad de hacer algunas para visitar proyectos en Medellín, las hice una vez, proyectos comunitarios, proyectos artísticos en barrios, pero también pues aprovechar las galerías y los museos, como que tratar de hacer cosas, y esas cosas, esas experiencias marcaron profundamente en esos cursos y para mí no lo he vuelto a hacer, no estoy ahí en ese contexto ahorita ya de las prácticas, pero sé del profundo significado de estas experiencias para la vida de las personas, salir del lugar común, encontrarse con otras realidades y bueno, Johnny, a mí me gustaría un poco que situáramos un poquito eso de primero, antes de hablar pues de esas inmersiones concretas, pues como cuál es ¿qué lugar ocupa también el arte en esos procesos de formación de profesor allá en Ecuador? A mí me gustaría también que nos comentaras un poco cómo se vive esa experiencia de ser profesor en Pedagogía de las Artes y las Humanidades, que es una carrera que acá titulada así no existe. Hablemos un poquito de este papel de las artes primero y ya luego aterrizamos un poco en las inmersiones como en la experiencia. Sí, sí, bueno, en mi caso eh, esta carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la que tenemos, de la que habla el artículo, es una carrera que es compartida entre dos universidades, la Universidad Nacional de Educación y la Universidad de las Artes aquí en Guayaquil. La Universidad Nacional de Educación queda en Azogues, en la Sierra Ecuatoriana. Ha sido una suerte de fusión de estas dos perspectivas, ¿no? Si bien una universidad era propiamente de educación y la otra es de las artes, forman artistas, cuando se concibió esta carrera y estas universidades, porque estas universidades no tendrán 10 años, creo que tienen ahora, son relativamente nuevas, ¿no? Y definieron sus ámbitos, esta carrera fusionó ambas. Em, lo que básicamente se busca es que el arte medie procesos educativos, ¿no? Procesos que sirven para la formación de futuros profesionales en el área de la docencia de educación media. Acá hay un currículo de educación cultural y artística que se trabaja en las escuelas y fiscales, públicas. Entonces se busca que estos estudiantes vayan y trabajen ese currículum en las escuelas, ¿no? Que tengan este pensamiento, esta mirada, estas formas de quizás entender el proceso o la mediación educativa a través de expresiones artísticas.
exposiciones, qué sé yo, ¿no? Cosas que permitan mediar ese acto de aprender. Un poco te cuento esto porque esta carrera, ya este convenio ya no está actualmente, ¿no? Los estudiantes venían y la carrera de allá decidió hacer sus propios itinerarios de arte y acá decidieron en la Universidad de las Artes abrir una propia carrera se llama Educación Artística Intercultural, que es como la homónima, ¿no? La analógica. Em, Se hizo porque cuando se plantearon, hace ya a los inicios todo esto, se consideró que, y una idea como quien dice, novedosa para la sociedad o las dinámicas universitarias en este país, es que los estudiantes iban y pasaban, son 4 años de carrera, 2 años en Guayaquil, siendo ellos de la sierra, ¿no? Ir a la costa o irse a otra ciudad siempre abre nuevas experiencias, ¿no? Entonces, se veía muy bien, pero se contaba con unos presupuestos para becas que luego ya no hubo, entonces ya a los estudiantes les costó venir, así que por ahí ya se fue abriendo la separación, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, es eso un poco, en ambas carreras ahora entendería, o al menos de la Universidad de las Artes, la nueva que se está trabajando este tema de educación artística, eh, va a eso, ¿no? Va a eso, buscar profesionales, docentes que a través de su práctica artística, porque bueno, el ser humano tiene la capacidad de ser todo lo que quiere, ¿no? Entonces, muchos tenemos intereses educativos o artísticos, mecánicos, qué sé yo, ¿no? Entonces, sean profesionales, docentes que busquen usar las expresiones del arte para su práctica, ¿no? Sí, maravilloso ese contexto para poder hablar un poco de esas inmersiones educativas comunitarias. Acá en la pedagógica también muchas de las licenciaturas, pues desde primeros semestres los estudiantes pues van teniendo como unas experiencias, tanto en espacios formales como en informales, pero también hay profesores que se arriesgan también a ir a otros lugares. Por ejemplo, algunos estuvieron en comunidades indígenas haciendo un trabajo intercultural pues mucho más fuerte o en procesos de artísticos que tienen que ver con la construcción de paz y hacen salidas para conocer, para que los estudiantes interactúen. A mí me gustaría, Johnny, que nos comentaras un poquito cómo entienden ustedes esa inmersión educativa comunitaria, que entiendo que en el artículo se asocia más a espacios más rurales, ¿cierto? Sí, se le entiende como vínculo con la sociedad, ¿no? La universidad hace vínculo con la sociedad, bueno, los ejes sustantivos que se dice que acá en la universidad tiene que llevar es la docencia, la investigación y el vínculo con la sociedad. Entonces, desde el vínculo con la sociedad se planteó un proyecto que se llama Casas Comunitarias de las Artes, que básicamente busca recuperar, aprovechar los espacios comunales, porque todas las comunas tienen una casa comunal donde hacen asambleas, se reúnen, hacen sus reuniones, sus diálogos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese espacio se procuró ir bueno, en algunos casos nos tocó incluso remodelarlos o limpiarlos, ¿no? Para poder ahí hacer diferentes actividades, ¿no? Eso es lo que se buscó desde Casas Comunitarias de las Artes, ir todas esas dinámicas universitarias de las clases, que las dos universidades que te digo cuentan con edificios muy bonitos, muchas aulas, ¿no? Todo proyectores y cosas, ¿no? Entonces, un poco era explorar esas otras realidades y desde ese proyecto de vínculo se buscó que en algunos casos te comento que se enteren de que existe la Universidad de las Artes, ¿no? Que hay una opción de estudiar artes como profesionalizante, ¿no? Para profesionalizarse. Entonces, eh, por un lado, y por el otro, y por el lado de los estudiantes también que sepan otras realidades. Lo interesante de PAH, que es la carrera que te digo que era desde las dos universidades, esos estudiantes, como venían a Guayaquil, y lo cuento en el artículo, ¿no? Venir a Guayaquil es bastante
bueno, es caro en primer lugar, ¿no? Y caótico y tenemos la fama de que esta ciudad es violenta y te andan por ahí, puedes ser víctima de un robo o secuestro ahora que está, ¿no? Pero bueno, más allá de eso que ellos lograron vencer y las dificultades económicas, llegar a Guayaquil, vivir toda esa vertiginosidad urbana, ¿no? Ir a comunidades costeras, ¿no? Ya es otra vez sacarlos de ese contexto al que vinieron a explorar acá y ir a otra realidad, a otras dinámicas, a otras formas y que no sé, pues me parece que sí, sí es una experiencia de lo que no sé, pues se conoce como vivencial, ¿no? Que te ayuda a estar ahí, a conocer, a hacer distinciones importantes de cómo son las culturas, de no venir a imponer algo o venir con cosas de que vengo a enseñar acá, ¿no? Lo primero es muy importante para ellos fue la adaptación, el diagnóstico, la observación y el respeto de todas esas manifestaciones o formas de comportarse en estas comunidades. Antes de llegar y hacer esa experiencia de inmersión que creo dura semanas, ¿cierto? No se hace, ellos hacen un trabajo previo. Me gustaría conocer un poco cómo ellos previamente se acercan y cómo es muy usual a veces en las didácticas y en la pedagogía como que la gente llegara a un lugar trayendo algo como a otro lugar y a veces eso que uno lleva no tiene ese contexto. Entonces ellos llegan allá, me gustaría como metodológicamente cómo es el proceso, porque entiendo que claro, tienen que dialogar con las comunidades antes de ir a imponer algunos temas que para ellos puedan ser muy interesantes y cómo se ve reflejado en doble vía ese gana-gana que tú dices en el texto. Me gustaría un poco hablar de esa experiencia metodológica, cómo surge y también qué le queda a los jóvenes de lo que en su experiencia profesional o cierto, en su experiencia formativa y a las comunidades cómo ellos, qué cosas, y en ese contexto también de regiones y de territorios, porque me hablas de que son como dos lugares distintos, que una cosa es la costa, no conozco Ecuador, entonces me gustaría que también nos ubicaras un poquito de esos cambios también culturales que se ven implicados en estas inmersiones. Hablemos un poquito de eso, John. Sí, lo primero es el proyecto Casas Comunitarias de las Artes busca de ciclo en ciclo ir haciendo un trabajo sostenido, ¿no? O sea, vamos y hacemos, si bien son 2 semanas que hacemos de inmersión en nuestro caso, 2 semanas donde durante cada ciclo se ha ido conociendo, ¿no? Yendo a hacer diagnósticos con las escuelas ahí de los pueblos. Em, Sí, Ecuador tiene la costa, ¿no? Que donde está Guayaquil, que no tiene salida al mar propiamente, pero muchos pueblos costeros, ¿no? Y la sierra ecuatoriana atraviesa todo el país. Yo te estoy hablando de la parte sur, cercano a Cuenca, Azuay, es la provincia al lado de Azogues, ¿no? Y justo en el límite está prácticamente la universidad. Entonces, son zonas de montañas, ¿no? De que vives con el frío todo el tiempo, ¿no? Entonces venir acá sí, sí resulta, no sé, pues como otro episodio en tu vida, ¿no? Donde estás en otro lugar, en otro lado, y a la vez dentro de ese episodio hay otro episodio donde te vas a comunidades costeras, pero algunos estudiantes incluso era primera vez que veían el mar, ¿no? Entonces son estudiantes que son de, bueno, un nivel de recursos bajos, que quizás no tuvieron la oportunidad de niños al mar y estar unos días, ¿no? De vacaciones. Entonces, fue una oportunidad para ellos eh, única, diría yo, e importante, bueno, vamos a decir, ¿no? Que los permita conectarse con otros ambientes y otras realidades. Acá sí considero si hay como unas diferencias, ¿no? En la sierra las comunidades son más organizadas, acá es un poco no, pero sí, en las justo en las que fuimos sí, sí tenían cierta, ciertos grados de organización, ¿no? Entonces, el trabajo, como te digo, ha sido
ir a hacer en en unos primeros semestres, unas primeras visitas con estudiantes, levantar diagnósticos, levantar costumbres, hacer mapeos, cartografías de cómo son las dinámicas, ir a servir, ¿no? A decirles, bueno, queremos tener esta oportunidad de poder. Entonces ellos nos dicen, mira, bueno, estamos cerca de diciembre, no sé, pues viene la fiesta de Navidad, alguna cosa, viene alguna fiesta patronal, ¿no? Alguna cosa, entonces se van los chicos ahí acoplando a las necesidades que manifiestan mismo en las comunidades, ¿no? Em, Como te digo, sí, sí es un cambio importante para ellos y yo, por ejemplo, no recuerdo haber estudiado, cuando estudiaba, ¿no? Que haya una universidad acá que me permita ir a hacer un intercambio a otra ciudad, ¿no? Eso era, quizás ya más grande lo escuché de propio de universidades en Europa, que se van por un lado y por otro, pero acá no. Entonces, ellos tomaron esa oportunidad y me parece que sí hubo un cambio en ellos, ¿no? En reconocerse cómo hacer su mística de trabajo, quizás como docentes, explorar otros escenarios, otras dificultades, otras ausencias. Un poco eso. ¿No? Gracias, Johnny. Me parece muy chévere. Ahí en el artículo hablan de unas entrevistas con dibujos, ¿cierto? Como escrituras creativas con cartas. ¿Podrías hablarme un poco como de esas mediaciones que hacen con el arte cuando ya los estudiantes ya han hecho ya pues el diagnóstico, han mirado como las realidades, ellos como por dónde se ven orientado el trabajo y como qué es lo que se aportan mutuamente ambos? Porque yo creo que una de las cosas también bonitas en estas inmersiones es que tanto los estudiantes como las otras personas se vean nutridas y no sea solamente como un asunto extractivista que a veces muchas universidades también a la hora de hacer investigación lo hacen, sino como nutrir una experiencia donde todos puedan verse estimulados. Eso me gustaría ver esas cosas ya como más de las artes, que cosas de pronto se vieron, que ellos de pronto vieron como resonancia en esos territorios costeros y qué cosas de pronto no, porque también pasa muchas veces que hay muchas cosas, lo digo por experiencia, cuando una vez hacía yo talleres con el Ministerio de Educación y fui a unas comunidades indígenas, yo llevaba unas cosas pensando que eso iba a ser atractivo y eso me había funcionado en unos lugares de acá, del centro de Colombia, pero ya cuando llevé me tocó que cambiar y dejar todo abandonado lo que yo llevaba para cambiar y poder como sintonizarme un poco como con la comunidad. Quiere decir como que no puede uno ser muy fiel a una planeación, sino que le toca que estar realmente escuchando mucho al territorio de la comunidad, de la gente con la que uno trabaja y es parte de la pedagogía hacer ese tipo de escucha profunda de la gente. Entonces, me gustaría un poco hablar contigo de esas cosas, de las tensiones y también de las cosas que se han hecho, de pronto alguna experiencia que nos quieras contar que sea significativa en este momento sería buenísimo. De pronto ni siquiera haya salido en el artículo, pero quieras tú navegar sobre ese tema. Sí, bueno, primero sobre las estrategias, digamos, ¿no? Sobre las cosas que hicimos para investigar. Un poco el trabajo era ir a las comunidades, hacer diagnósticos, leer lo que habían hecho los grupos anteriores, hacer una propuesta, reunirse con la gente y desde ahí eh, básicamente ofrecer talleres. También los chicos hicieron cineclub, hicieron proyecciones de películas, hicieron mingas en las playas. Ese tipo de trabajo, según lo que ellos iban viendo durante ese tiempo que fueron allá. Eh, Al ser pedagogía de las artes y humanidades, ¿no? O educación artística intercultural, como se quiera llamar, donde el arte media el proceso pedagógico, el proceso de aprendizaje, también hacemos esta suerte de mediación a través del arte del proceso de investigación, que es prácticamente, yo diría, lo mismo de aprender. Uno aprende investigando, entonces también es un proceso de aprendizaje. Entonces de ahí se nos ocurrió hacer unos dibujos que suceden mientras se está haciendo esa investigación, mientras se conversa con las personas que dan cuenta de algo de la comunidad. También, sí, con una colega
de ese tiempo en la Universidad de las Artes. Ella había organizado unas epístolas, unas cartas entre estudiantes que ya han ido a Guayaquil y han regresado, porque esta carrera, bueno, hacía 3 semestres en la universidad en la Sierra, luego iban 4 semestres en la universidad en la costa y terminaban regresando a la Sierra a terminar y a titularse, ¿no? Entonces, entre estudiantes que estaban acá o ya habían hecho esto con estudiantes que estaban próximos a ir. Eso también fue una manera bueno, de investigar cuáles son esas expectativas o qué es que se encontró en esta experiencia del intercambio entre estudiantes en universidades, ¿no? Eh, un poco siguiendo esto de la investigación basada en las artes, eso que, bueno, habla sobre procurar, ¿no? Que sea la sensibilidad de los que investigan quienes analizan o quienes viven estas experiencias a través del arte, pues, ¿no? Bueno, sí me parece que es importante lo que tú dices respecto a las universidades, porque nos topamos con muchas universidades también en estas comunidades, haciendo murales, haciendo también actividades, ¿no? Y creo que es un poco, ya la gente en las comunas se da cuenta. Entonces, que bueno, nosotros procuramos, o supongo que todos procuran que sean sus procesos sostenibles y basados en las necesidades o los requerimientos de las personas propiamente de los pueblos. Estamos conscientes de eso, nos dimos cuenta, por ejemplo, me acuerdo que estábamos haciendo talleres de medio ambiente y los chicos recordaban unos papelitos con tijeritas, y los niños y todo, al final lo que quedaba fue puro papel, entonces un poco cuestionarnos si es que realmente lo que hacemos hace sentido con lo que decimos que vamos a hacer. Bueno, son distinciones que van saliendo, ¿no? Obviamente también la idea del extractivismo, la casa está queda muy linda y todo, pero el siguiente semestre que nos organizamos para ir, hay que otra vez limpiar, hay que otra vez hablar con la gente para ver quién se puede, quién está quién se queda con la llave, cosas así, ¿no? Entonces, eh, eh, como te digo, a pesar de que creo que la gente ya sabe, ¿no? La gente sabe, igual presta su apoyo. A nosotros nos hospedaron en diferentes hostales, por así decirlo, ¿no? Entonces los chicos ahí pudieron también reconocerse en la convivencia con los otros, en cómo dejaron el lugar, ¿no? En las costumbres de las personas ahí alrededor. Entonces, eh, sí, yo creo que las comunidades saben que, bueno, van a venir los estudiantes a dar cursos de arte o hacer alguna actividad con los niños. Mm. Y dicen, bueno, sí, no nos van a resolver quizás los problemas estructurales o no nos van a poner una escuela, ¿no? ¿Ah? Pero sí creo que aprecian y valoran que sus hijos tengan este contacto, que vean tengan estas experiencias de aprendizaje lúdicas con los demás niños, ¿no? Entonces, y para los estudiantes de acá, bueno, para nuestros estudiantes sí resulta, o sea, pues una experiencia importante para formarse como profes o para tener una conciencia social de las realidades del país. Em, sí, básicamente eso. Sí, y más en estos tiempos donde mucho de la formación a veces se ha, se ha dado mucho con una mediación, ya sea por un libro, por un contenido, pero como que esas experiencias donde son directas, donde involucran comer juntos, tomar decisiones, conocer, eso integra como mucho también al grupo, siento yo, o por lo menos incluso salidas de un solo día que yo hacía también acá cerca, donde hacíamos como una labor de ir a prender un fuego, a tocar música, a, a sembrar y hacer algunas prácticas que pueden enriquecerlos a ellos mucho. Eso fortalece a veces mucho más que
curso de 4 meses donde tú les puedes dar miles de contenidos y ahorita ya más con las inteligencias artificiales uno siente que todo muy mediado y como que la experiencia es lo que realmente le queda a las personas, ¿cierto? Yo creo que cuando yo leía el texto tuyo de las inmersiones, recordaba también un trabajo que hace mi compañera acá en Colombia con comunidades, con estudiantes que también son de lugares de acá de 2.500 metros a nivel del mar hacia las comunidades costeras de acá de Colombia y hacen un trabajo muy bonito donde hacen un intercambio como musical, de cómo se puede enriquecer mucho ese diálogo intercultural y es una práctica muy bella que se hace con las músicas afrocolombianas y donde tanto los músicos se ven inspirados porque ellos también les llevan cosas también que puedan ser útiles para sus proyectos, escribir un proyecto o hacer algo que los enriquezca y ellos también pues escuchan otras músicas en el territorio, porque una cosa es escucharla acá y otra cosa es vivir que todas muchas expresiones culturales están ligadas a un clima, a unas relaciones, que al río o al mar, ¿cierto? Esas cosas me parecen como muy interesantes porque no sé, es muy difícil que uno leyendo un texto pueda tener esa misma experiencia y coincido contigo de que tienes mucha potencia y en una iniciativa que también estoy yo liderando acá en Colombia, que se llama la Universidad del Futuro, nos estamos pensando eso del currículo como viaje, de tal manera de que uno pueda viajar, aprender con las personas, y tener una red de personas donde uno pueda ir a hacer una residencia de un mes, 20 días, pueda uno aprender, pero también pueda retribuir como a esos espacios donde uno va y donde uno pueda crecer también. Entonces me parece muy chévere eso del currículo como viaje porque realmente también creo mucho en esas experiencias así donde yo las tuve también, yendo a una comunidad indígena en el 2023 estuve visitando la Sierra Nevada de Santa Marta en una escuela con comunidades indígenas y también fue muy, cierto, me enriqueció mucho. Incluso va uno allá y cuando vuelve ya es otro como Sí. profe en la ciudad. Entonces también es un viaje que vale la pena mucho fomentarlo, tanto para los estudiantes que se están formando en pedagogía o en artes, como también a los profesores. Y ahí me gustaría preguntarte un poco ahí, ¿qué cambios institucionales crees que se necesitarían ahí para que estas inmersiones comunitarias sean pues más sostenidas y cómo es el apoyo allá también en Ecuador sobre estas cosas, cómo resignificaríamos también la estructura institucional cuando pues, nos pensamos así en descentralizar un poco la experiencia de formación docente. Bueno, sí, la Universidad de las Artes, donde trabajo, justamente acaba de revivir, por así decirlo, de actualizar su modelo educativo, donde hace especialmente énfasis en que la universidad llegue a las comunidades, no sea una institución cerrada, sino que procure que ese hacer universitario se traslade o llegue a otros puntos de la ciudad. Bueno, como entendería que las universidades deberían ser, ¿no? Que compartan todo el conocimiento que se genera, se busque que llegue a muchas partes, ¿no? Entonces, y quizás a lugares que no tienen acceso o les resulta más complicado incluso enterarse, como te digo, que existe una universidad de las artes. Em, Esto de la inversión educativa comunitaria, eh, yo la relaciono, la pienso, ¿no? En algún momento hicimos una residencia de investigación artística justamente en la Universidad Nacional de Educación, que es la que te digo, comparte la carrera y donde yo trabajé anteriormente, antes de venir acá. Entonces, desde ahí se planteó una residencia de investigación artística donde los estudiantes, bueno, fue en plena pandemia, así que la residencia fue híbrida, por así decirlo, fue más de estar por Zoom, pero sí hicimos actividades al exterior, ¿no? Entonces, sí, sí, sí puede ser considerada la residencia, que luego también se puede ver estas inmersiones educativas como unas residencias, bueno, 2 semanas, 30 días, dependerá un poco cuáles son las necesidades, ¿no? Pero en tal caso, este residir, este pernoctar
en las comunidades o con otros pares, estudiantes, por así decirlo, sí, sí se puede, sí, yo la pienso, ¿no? Como una oferta, como una, quizás una tecnología, una manera de ofrecer una carrera que se la ha adoptado aquí en la de educación artística intercultural. Acá se prevé que los estudiantes los 4 primeros ciclos hagan proyectos rurales, por así decirlo, ¿no? Y luego los 4 últimos ciclos expandan hacia, perdón, urbanos en una primera instancia y rurales en una segunda instancia. Entonces, yo sí creo que se puede considerar a la inversión educativa comunitaria como como una alternativa, ¿no? Que puede ser quizás regulada, considerada dentro del currículo, dentro de una malla, ¿no? Acá se la ejerce o se la ejercía por estos proyectos de vínculo comunitario, que también se puede seguir haciendo, ¿no? Pues igual, ¿no? Pero, sí, no, a mí sí no me, no, sí me haría sentido, sí me hace sentido de que se busque que no sé si solo la educación artística, pero sí la experiencia educativa en cualquier contexto, que es una idea que todo el mundo la sabe, ¿no? La práctica in situ, en donde la práctica, más que la teoría, es lo que o bueno, también complementario con la teoría, es lo que te pone en otras dimensiones, en otras etapas del conocimiento. Entonces, sí creo que podría considerarse como una alternativa o dentro de una oferta educativa, un programa que ya a nivel quizás de universitario estatal. Mm. Tengo ya dos últimas preguntas. Una es la de ellos, cuando tienen esa experiencia, cómo sistematizan esa experiencia y cómo, ¿cierto? Tendrán algunas bitácoras, tendrán alguna manera también de dotar de sentido de lo que vivieron, porque no se trata solo de vivir la experiencia, sino cómo uno la integra también en su vida cotidiana. Entonces me gustaría preguntarte eso y ya te haré la pregunta ahora, otra que tengo sobre el texto. Ya, no, hacemos informes académicos, ¿no? Les pido no propiamente un paper, pero sí un informe con apartados donde ellos pueden describir o hacer o sea, un análisis teórico, ¿no? Basados en quién podemos, en qué teoría educativa, ¿no? Luego hacen una presentación de lo que se hizo, la metodología, un poco preparando quizás ese proyecto de titulación a futuro que van a tener quizás que manejar y tú sabes que en el mundo de la academia hay estas estructuras en formato, entonces eso en la parte, digamos, textual, que ellos sepan cómo trabajar sus registros audiovisuales, sus bitácoras, sus diarios de campo. Y también hacemos exposiciones al final de los ciclos, ¿no? Entonces, de los semestres, donde, bueno, toda esa producción artística se condensa, se reescribe, se replantea, ¿no? O se muestra tal cual, dependerá de cómo se hace. La Universidad de las Artes cuenta con unos espacios muy lindos, una biblioteca hermosa donde solemos hacer las exposiciones en la parte de abajo, en la terraza, o hay otros espacios que la universidad nos apoya para que toda esta información que se produce se comparta también casa adentro y bueno, también organizamos que los estudiantes de las comunas vengan a visitarnos, vean la experiencia de lo que estuvimos allá. Es un poco el trabajo logístico, ¿no? Tú sabes, la universidad pública, si bien tiene sus carritos y su- su- sus buses, sus furgos, nos prestan para la movilización de las personas, hay que compartirlo, entonces no es que está a la mano tampoco, ¿no? Entonces sí hay que estar cuadrando cosas. Entonces sí, procuramos que eso, el proyecto tiene su base de datos y eso se usa para el siguiente semestre, los estudiantes sepan a dónde van. Aunque ahora, como te digo, poco se cerró eso con la experiencia del 2023, el 2024 fue como que la transición, ahí ahora estamos propiamente, o al menos yo, involucrado desde la Universidad de las Artes con esta nueva carrera en Educación Artística Intercultural que recién está empezando, tiene una primera promoción
de chicos que van, van propiamente, supongo, a engrosarse luego cuando empiecen a pasar los ciclos y vengan más estudiantes. Ajá. Bueno, Johnny, fue una alegría compartir contigo este rato y hablar de tu artículo de la inmersión educativa comunitaria. Creo que los que quieran visitar está en la página de la revista, acceso abierto, la revista número 32. Ahorita ya estamos para el segundo semestre pensando en el número 33, que va a estar dedicado a el arte y la inteligencia simbiótica, y donde vamos a lanzar una serie de artículos en la relación entre las artes con los no humanos, con las tecnologías y todos los actos de cooperación entre hombre-máquina, hombre-naturaleza, hombre, ¿cierto? Como esa simbiosis, como ese concepto. Y bueno, estaremos también muy contentos de poder informar. Y para el año 2026, o a finales de este año, también hay otro número de inteligencia artificial también, que estamos muy interesados en abrir la convocatoria para esos temas. Y bueno, ahí le estaremos contando para los de la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica. Ya sigue creciendo en su espectro latinoamericano y fue muy chévere poder compartir contigo este rato alrededor de tu texto. No sé qué palabras finales quisieras compartirnos ya para ir cerrando nuestra conversación, Johnny. Sí, me pareció que tenía otra pregunta o... No, creo que ya por No, tiempo vamos a dejar así, pero te voy a dejar para no ser tanto una pregunta, sino para que tú de pronto digas algo que de pronto no te he preguntado, que sea más abierta esta pregunta. Ujú. pues solo decir que la importancia, ¿no? De que la universidad, la universidad pública, llegue a los territorios, a las comunidades que quizás están más alejadas, ¿no? Lo que considero se ha hecho con los estudiantes de Pedagogía de las Artes en su momento es eh, eso, tratar de expandir, de hacer conocer de la universidad y que estos estudiantes tengan una experiencia válida para su formación profesional. Eh, solo eso del papel que cumple la universidad pública como reflejo de la sociedad que está llamada a educar, a hacer crecer, ¿no? Entonces, eh, que todos estos proyectos, ¿no? Que estos proyectos de vínculo o proyectos de aprendizaje sirvan para que la universidad se fortalezca y la sociedad en sí se fortalezca para, bueno, para vivir mejor, para vivir con una sociedad más justa, supongo, ¿no?